Amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por la bendición y el privilegio que nos da una vez más de estar conectados aquí, unidos en su palabra. En esta tarde vamos a traer este estudio basado en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y el tema de esta tarde lo hemos titulado Salvos por Gracia. Así que voy a dar lectura a las Escrituras y después seguimos con el mensaje. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, te doy gracias. Gracias, mi Dios, por la vida, por el privilegio, Padre amado, de estar aquí en esta tarde, Padre Santo, unidos en tu nombre, con el único propósito de que tu palabra, Señor, sea llegada hasta la mente y los corazones de las personas que están escuchando. En esta tarde, Padre Santo, te pido, mi Dios, que la meditación que has puesto en el corazón de tu siervo, la enseñanza de tu palabra, sea el complemento necesario para alimentar y sustentar nuestras vidas hasta la venida que tú vengas, o sea que nosotros no vayamos. Y esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues así, amados hermanos, salvos por gracia. Vemos aquí el apóstol Pablo haciendo énfasis en dos términos, los cuales antes y el después. Dice las Escrituras que Él nos dio vida a vosotros. Y uno se preguntará, pero ¿cuál vida nos dio si yo ya la tenía? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo está siendo claro y específico de que Él nos dio vida juntamente con Él. Porque si nosotros vemos las Escrituras, dice, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que quiere decir es que cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, para Él estamos muertos nosotros en pecado. De alguna manera no estamos conectados con Él. Y cuando nosotros decidimos de alguna manera cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, aún nuestra manera de hablar, eso sucede cuando tenemos un cambio, cuando Él nos da otra vida. Podemos estar físicamente vivos, pero lamentablemente para Dios estamos muertos en pecados. Y yo creo que el apóstol Pablo fue claro y específico cuando dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando de dos términos, tiempo pasado y tiempo presente, siguiendo las corrientes de este mundo, que nos dejábamos llevar, nos guiábamos a través de lo que vemos, oímos y escuchamos. Y de alguna manera está uno siguiendo una corriente que no nos lleva a ningún lado,
sino al matadero. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es interesante cómo el apóstol Pablo se refiere a lo que anda en el aire. ¿Por qué? Porque en el aire hay cosas que nos afectan a nosotros como humanos. En el aire puede haber cosas tóxicas que nos dañan a nuestra vida. En el aire puede haber cosas que nos pueden hasta matar. Y por eso, cuando el apóstol Pablo habla del príncipe del aire, lo que quiere decir es que en el aire tanto está la vida como está la muerte. Cuando alguien decide tirar algo, un pesticida, un químico, un tóxico, aún el combustible que desechan los vehículos que manejamos cada día, si ese desecho no es purificado, aunque la tecnología y todo está muy avanzada, pero aún está tirando algo que nos está perjudicando a nosotros. Así que en el aire hay cosas que nos pueden dañar nuestra vida, nuestra salud. Por eso dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez, está hablando de los que todavía no han tomado la decisión de entregarle la vida al Señor. Porque aunque estamos vivos, pero tenemos una dimensión que nos separa. Tenemos algo que no estamos conectados con Jesús. Hablando de lo que se refiere el apóstol Pablo. Es como nosotros cuando de alguna manera está un bebé en el vientre de la madre. El bebé en los 9 meses o el tiempo que dure en el vientre de la madre, si se desconecta del cordón umbilical, ese bebé se muere. Así que cuando él habla de que Él nos dio vida, lo que está diciendo es que nos ha conectado de ese cordón umbilical y ahora por gracia nos ha dado la salvación. Dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo un mensaje o clarificando que todos anduvimos en un tiempo en la misma forma, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. La voluntad de la carne es cuando uno se deja llevar por los instintos humanos. Cuando uno trata de hacer las cosas de acuerdo a los deseos carnales. Cuando uno se deja llevar por la avaricia, por el entusiasmo, se deja llevar por el deseo, se deja llevar por aquello que le atrae, y todo eso lamentablemente trae consecuencias, porque cuando uno está en ese sentido, muchas de las veces nosotros hacemos las cosas y después pensamos, y es cuando sale las cosas mal. Uno debería de pensar y después hacer las cosas. Pero lamentablemente cuando uno está en ese ambiente, en ese sentido, no piensa uno para hacer las cosas, sino que se va y nos trae consecuencias. Pero dice su palabra, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, está el versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que me puedo decir que la mayoría de la gente se lo sabe a memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que con que nos amó, lo que quiere decir es que nos amó tanto que Él entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa reconciliación. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Ahora,
dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Y esto se realiza cuando nosotros decidimos o tomamos la decisión de entregarle nuestra vida al Señor. Que ahora Él es el que nos va a guiar, Él es el que va a operar en nuestros pensamientos, Él es el que va a limpiar ese aire para no estar contaminados con las corrientes de este mundo. El mismo apóstol Pablo lo declaró en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra vez, el Señor está hablando de que todo lo sucio, todo lo pecaminoso, todo lo que no era de agrado al Señor, Él lo hizo nuevo. Y ahora cuando habla de una nueva criatura, el apóstol Pablo está refiriéndose, me imagino yo que compara su vida como él la llevaba cuando Cristo vino a su vida y lo restauró y hizo una nueva figura. Y por eso el apóstol Pablo da testimonio de esto que está declarando para que nosotros hoy día, en el siglo XXI, con toda esta tecnología, con todos los recursos que tenemos, no nos aferremos a lo que tenemos aquí en la tierra, sino que nosotros tenemos que echar mano de lo que va a venir después de esta vida. Nosotros aquí, si duramos 100 años, aunque lo dudo, 100 años tienen vencimiento. Pero el Señor nos quiere dar algo más, que no va a haber ya un vencimiento, no va a haber una fecha de expiración de una vida eterna. Algo claro que podemos ver es cuando uno de los dos ladrones o de los dos malhechores que pusieron en la cruz cuando le crucificaron, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando esta persona entendió quién era Jesús y le dijo claramente, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no dejó para después, sino dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en mi reino. Lo que quiere decir es que de alguna manera con Jesús, por gracia le otorgó la salvación y la vida eterna a esta persona que estuvo a su lado. Lo mismo, amados hermanos, nosotros, por gracia el Señor nos ha regalado esa salvación. Por gracia, cuando las personas reciben el perdón de pecados y se acercan a través de la fe a Jesús y también reciben su Espíritu Santo, y de esa forma, por gracia, somos salvos. Esto quiere decir que recibimos el poder por gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es algo que nosotros, nadie de los que humanos pudiésemos pagar con todo el dinero del mundo. Algo que el Señor nos dio porque nos amó. Algo que el Señor le plació darnos a nosotros. Y ahora nosotros, por gracia, tenemos que ser obedientes a Él. Por gracia tenemos que obedecer su palabra. Por gracia tenemos que seguir testificando que Él vive, y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Bueno, yo creo que nos ha dejado una herramienta tan grande que es su palabra, que podemos sacar de ahí todas las herramientas necesarias para tú y yo seguir adelante y enfrentar la situación cada día. Cada día que el Señor nos deja es un nuevo reto. Así como lo hizo Jesús, que Él vino a cumplir una misión, tú y yo también estamos cumpliendo una misión.
por lo que tenemos que negar nuestra propia voluntad, negar nuestra vida y hacer la voluntad de Él. Dejar ya no que nuestras pasiones, que nuestros deseos, que nuestras fortalezas humanas nos lleven a la derrota, sino que cuando nosotros hacemos esto, adquirimos una nueva vida en Cristo, cuando nos alejamos de todo lo que nos está perjudicando. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23 y 24, Jesús tuvo una conversación con una persona en su tiempo y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Si nosotros hacemos memoria de este pasaje, lo que quiere decir es que tomar la cruz del Señor cada día y seguirlo, no es tomar simbólicamente ese madero y cargarlo, no. Tomar su palabra y seguir adelante hablando que Él es tan real como que nosotros estamos aquí hoy. Que Él sigue buscando, sigue trayendo personas a su redil, para que el día que Él venga, todos y cada uno de los que hemos creído en su palabra, estemos con Él en su reino. Por gracia somos salvos. Esto es algo que en nuestras vidas inmerecedoras, Él por amor nos lo entregó. Y de esa forma nuestra arrogancia se vuelve humildad, nuestra dureza se vuelve misericordia, nuestra impaciencia se vuelve paciencia, nuestro enojo se vuelve en algo pasible. Cuando nosotros, como dice su palabra, que antes éramos hijos de la ira, ahora venimos a ser hijos de la obediencia. Y eso nos ayuda a nosotros a purificarnos cada día. Nos ayuda a nosotros a dar un paso adelante más cada día, para cuando Él nos llame a cuenta. Porque tarde que temprano, amados hermanos, tarde que temprano todos vamos a llegar ante el trono de la gracia, donde Él va a estar dictando, donde Él va a ser el juez. En estos momentos nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado, porque Él pelea por nosotros, Él defiende por nosotros, Él intercede por nosotros, y claramente lo dijo: todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que tenemos en mente de que Él está abogando por nosotros. Él está presto cada día para ayudarnos en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, porque dijo bien claro, mire, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, punto. El que en Él cree no tiene condenación, no tiene cargos que le achaquen, no tiene nada que reprochar. Dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que aquel que no cree va a ser reo de juicio para el día que Él le llame a cuenta. Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que nosotros, amados hermanos, tenemos que de alguna manera escudriñar las Escrituras, practicar las Escrituras, vivir lo que hay en las Escrituras, no solamente de labios ni empapándose de tanto conocimiento, porque de nada nos sirve conocer la palabra desde el principio o desde Génesis hasta Apocalipsis si nuestra vida sigue siendo la misma. Si usted conoce las Escrituras y su vida no ha cambiado, lamentablemente hay un peligro. Porque primeramente la palabra de Dios es para cambiar, transformar.
Lo que estaba dañado, ahora lo ha limpiado. Lo que estaba sucio, ahora lo ha lavado. Dice las Escrituras que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los hace blancos como la lana. Así que tú y yo tenemos la mejor disposición. Estamos en el mejor momento para recibir lo que es su palabra y tratar de ponernos a cuenta con Él. Porque en el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto quiere decir que tengo que tener fe que yo voy a ser salvo. Que el mundo va a decir lo contrario, que la gente te va a querer decir otra cosa, pero lo que te debe de importar a ti es lo que diga Dios. Lo que me debe de importar a mí es lo que diga el Padre. Lo que me debe de importar a mí es lo que yo haya creído de su palabra. Porque eso es lo que me va a ayudar a mí para cuando llegue yo a su presencia. Así que, amados hermanos, el mundo va a tratar de decirte que estás loco, que estás esto, que no tienes nada que hacer, que te han perjudicado, te han lavado el cerebro. Puede decirte lo que quiera, porque todo eso lo hemos escuchado y puedo decir que muchas personas. Pero dale la gloria a Dios, porque Dios es el que nos da a nosotros el querer como el poder. Porque dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, está la otra parte que dice, yo no hago nada, no robo, no mato, trato de hacer la cosa bien, así que soy obediente, soy generoso, generosa, así que yo creo que me merezco también la vida eterna. Mira, amado hermano, déjame decirte que eso no, dice su palabra, dice en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú haces obras, cuando tú haces bien a otra persona, es porque Dios te ha dado la sabiduría, el amor y la paciencia y el conocimiento para hacer lo que dice su palabra. Cuando uno ha entendido en Cristo Jesús, tú vas a hacer obras, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque sientes el amor y la misericordia de Dios. Y por lo mismo que tú ves a otra una necesidad, tú vas a obrar por amor, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el mismo apóstol Pablo le escribió a los Filipenses, y capítulo 2, versículo 12, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse de nuestra salvación? Bueno, si uno cuida algo, tiene uno que protegerlo, tiene uno que cuidarlo, tiene uno que limpiarlo, tiene que hacerlo mejor para que no se dañe. Por gracia el Señor nos ha dado la salvación. Ahora tú y yo tenemos una labor, tenemos una función o un trabajo de cuidarla. ¿Cómo la vamos a cuidar? Primeramente defendiéndola con las armas que el Señor nos ha dado, con su espada que es la palabra de Dios, con el yelmo que es el Espíritu Santo, y con todas las herramientas que Él nos ha dado, tú y yo tenemos que defender esa fe y esa salvación. Por gracia somos salvos. Es un don inmerecedor, pero porque a Él le ha placido, tú y yo ahora somos hijos e hijas de Dios. Ahora tú y yo podemos decir, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, Abba Padre. Podemos decir con libertad, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Y la gente puede decir, bueno, pues si todos somos hijos de Dios, déjame decirte, amado hermano, que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Cuándo venimos a formar parte de la familia de Dios?
cuando le aceptamos a Él como nuestro Padre. Si tú lees en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice claramente: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio la potestad y el honor de ser hijos e hijas de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo vino a un pueblo específico, pero ese pueblo lo rechazó. Pero aquellos que no lo rechazaron, les dio el poder y la potestad de ser hijos e hijas de Dios. Así que queremos seguir en ese plan, en esa familia con Dios, de hijo a padre. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Y como dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Así que yo te invito, te exhorto, que si tú has conocido de Dios y te has alejado por algún motivo, por alguna razón, no sigas alejado de Dios, porque tarde que temprano el Señor te va a llamar a cuenta y va a pedir todo lo que tú has hecho para Él. Si nosotros no estamos preparados, lamentablemente nos vamos a ir al lugar equivocado. Pero si estamos preparados, nos vamos a ir al lugar que Él ha preparado para nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta palabra sea de bendición para ti como lo ha hecho para mí. Oramos. Señor Dios y Padre Santo, gracias, mi Dios amado, gracias por esta palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, siempre vaya con nosotros, Padre amado. Que tu palabra, mi Dios bendito, siempre nos ayude y nos proteja en cualquier acechanza que quiera venir a nuestra vida. Purifica este aire, Padre. Quita lo que ha sido infectado en este aire, Padre Santo. Que te pido, mi Dios, por todos aquellos y aquellas que están infectados por este virus, Padre Santo. Límpialos desde la planta de sus pies hasta su cabeza. Y por aquellos y aquellas que todavía no lo hemos sido, mi Dios, que estamos sanos, mi Dios, protégenos con tu coraza, protégenos con toda la compañía del cielo, Señor. Que todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vive y reina por todos los siglos. Amén, amén. Y amén.